Gracias. Hoy aquí a fondo vamos a tratar un tema que resulta fundamental para la vida económica y social de este país en las siguientes décadas. El tema petrolero. Magistralmente evadido por los candidatos a la presidencia de la República, es un tema que no pueden soslayar tomando en cuenta la importancia estratégica que tiene en nuestra vida económica y social. La energía es la que mueve a una nación y no podemos seguir dependiendo de terceros o de particulares para plantear la seguridad petrolera y energética que requiere cualquier país. Este tema visto por los ojos y las opiniones de personas que saben del asunto. Aquí a fondo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Sergio Benito Osorio. No se nos vaya. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Pues muchas gracias y vamos a comenzar agradeciendo de manera muy especial al ingeniero Cuauhtémoc. Muchas gracias por estar con nosotros. Se lo aprecio mucho. Gracias, Sergio Benito Osorio. Muchas gracias. Comentábamos que este aniversario de la nacionalización petrolera es diametralmente opuesta, muy distinta a las 79 anteriores, ¿no? Tenemos una industria petrolera totalmente distinta a la que habíamos contemplado en nuestras manos en las décadas anteriores, ingeniero. Sin duda, Eduardo, tenemos una industria petrolera que en vez de avanzar a la integración, que fue siempre un objetivo de la industria petrolera desde el 1938 por lo menos, y yo diría que incluso desde antes, ahora se ha ido desintegrando. Esto es, ahora se ha centrado básicamente en la producción y exportación de crudo y no en la transformación del recurso en productos industriales. ¿Qué es donde está la riqueza de ese recurso? Es donde está el valor agregado, los impactos regionales y el impacto sobre el conjunto de la economía del país. Y por otro lado, bueno, tenemos una industria que se ha ido entregando hasta, yo diría, quedar totalmente entregada a los consorcios que en su momento fueron expropiados hace 80 años. Ingeniero, le pregunto esto porque yo nací en una cuna de maestros rurales y de maestros normalistas, donde si algo me enseñaron por principio de cuentas es amar a este país. ¿Se hizo a propósito ese desmantelamiento, ese olvido en que se dejó la industria petrolera? ¿Fue un hecho deliberado que dio como resultado la aparente necesidad de incorporar al capital extranjero? Deliberado, consciente, y fue el propósito de los últimos gobiernos, yo diría de los gobiernos desde el 82 para acá, pero particularmente de esta administración, del 2012 para acá, justamente de terminar la privatización de la industria petrolera, dar los cambios constitucionales, las reformas constitucionales que arrebatan al Estado toda posibilidad de defender los recursos del subsuelo, de imponerles modalidades para que puedan servir al interés general y por otro lado, para abrir la posibilidad de que sean particulares, pero principalmente particulares extranjeros, los que manejen y reciban los beneficios principales, la renta principal de la industria petrolera. ¿Fue una recomendación, digamos, de organismos financieros internacionales que asumimos como conveniente? Pues fue, sí, en un sentido, pudiéramos llamarle recomendación, yo diría imposición más bien de intereses, no tanto de organismos, sino de intereses de los grupos, de los grandes grupos petroleros que tienen una enorme influencia en la política de los Estados Unidos y de otros países, pero yo diría particularmente de los Estados Unidos. Y hoy tenemos, Sergio Benito Osorio, hoy que tenemos en las manos un contexto totalmente distinto al que teníamos hace 5 años, 6 años. Sí, yo creo que la lista de indicadores básicos del funcionamiento de Petróleos Mexicanos son totalmente diferentes.
lo que puede ver la población todos los días es que los precios de las gasolinas se han incrementado de una manera extraordinaria. Tuvimos incluso manifestaciones por todo el país en el momento en que se inició la liberalización de este mercado. Se está importando el 70% de la gasolina. En ningún país del mundo existe esta fragilidad y sobre todo en países del tamaño del nuestro. México es una de las economías más grandes del mundo y no puede tener esta situación que la colocan con una fragilidad en su seguridad energética, pero también, como decía el ingeniero Cárdenas, pone en riesgo su propia seguridad, es decir, depender tanto y sobre todo básicamente del mercado de los Estados Unidos, que es quien envía las gasolinas al país, pues es un elemento importante. No tenemos reservas petroleras para más allá de 7 años, es otro elemento muy importante. Y el asunto de las gasolinas se debe a que las refinerías mexicanas están operando por debajo del 50% de su capacidad real de producción. Pero no por falta de talento de los ingenieros, no por falta de recursos finalmente, sino por... No por falta de las instalaciones, que todavía es más importante y que es, hoy se habla de alrededor de 7,000 millones de dólares para construir una refinería. Tenemos las refinerías, quizás no para surtir toda la demanda de gasolinas, pero el hecho de que estén paradas significa que hubo una decisión de muchos años atrás para ir disminuyendo los presupuestos que permitían el buen funcionamiento de las refinerías, como también la falta de recursos para llevar a cabo exploración, para desarrollar lo que ya se conoce y poder tener niveles importantes de extracción de petróleo. Yo estaba leyendo, ingeniero, un documento de Estados Unidos donde habla de que México solo, como cliente importador de gasolinas estadounidenses, es tan importante como los 86 siguientes clientes que importan gasolina de Estados Unidos. Bueno, habría que decir esto, Eduardo, siguiendo lo que decía Sergio Benito. Tenemos hoy, justamente por esta razón principal, esta importación de combustibles, una balanza comercial totalmente negativa. Esto es, estamos exportando y exportando principalmente crudo por algo así como 23,000 millones de dólares y estamos importando combustibles por 40 y tantos mil. O sea que tenemos ya ahí un desbalance como de 18,000 o 20,000 millones de dólares. Ahora, habría que pensar qué ha sucedido. Esto es, mencionaba Sergio de la caída o de la no utilización de capacidad utilizable en las refinerías. En 2016 se produjeron al 50% de su capacidad. En 2017 las restringen y no producen más que el 30%. Ahora, aquí hay una cuestión que no hay que desentenderse de ella. Por cada litro que se importa, y estamos hablando de millones de litros todos los días, pues debe haber una pequeña comisión para alguien, o para alguienes, valga la expresión. Por proceso de venta. Por comisión. Entonces, pues esta es una de las razones también por las que se está importando cada vez más combustible. Oye, dime, regularmente, en la costumbre de la industria petrolera, ¿de cuándo es una comisión? Mira, yo creo que tu pregunta es muy importante porque nos va a llevar a un tema que también es central en este asunto. A partir del 1 de enero de este año, hay un particular que va a vender todo el petróleo del país, una empresa internacional, se llama Transfigura, que se va a llevar 18 centavos de dólar por cada barril que va a comercializar. Y es ella la que va a comercializar y ya no Petróleos Mexicanos. 2 millones de barriles diarios. 2 millones de barriles diarios. Imaginemos la comisión. Pero sobre todo, ¿por qué razón
se tiene que depender de una empresa particular y extranjera para vender el petróleo mexicano. Digo, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Ahí sí que hay un dogmatismo ideológico bárbaro al pensar que el petróleo puede ser como manzanas, como zapatos. No, es una commodity que tiene un valor estratégico. Sí. Y entonces, pues ¿a quién se le va a vender? ¿En qué condiciones se le va a vender? ¿Por qué a unos? ¿Por qué a otros? Etcétera. Estas normalmente tendrían que haber sido decisiones del Estado mexicano y así venía ocurriendo. Entonces, Petróleos Mexicanos disminuye porque lo obligan a extraer petróleo. Lo obligan a abandonar áreas que saben todo el mundo dentro de petróleos que hay petróleo y se le asignan a particulares, ¿no? Esta reforma, la reforma energética a partir del 2013-14, es una reforma que en un periodo muy corto, y esto es un tema que quienes nos ven, quienes nos escuchan lo tienen que conocer y entender bien, en un periodo muy corto, menos de 5 años, se desmonta toda la institución, toda la estructura productiva que durante más de 70 años este país construyó. Y eso significa recursos humanos, los técnicos mexicanos, los especialistas mexicanos que van a quedar fuera, ¿no? Las escuelas que producían a estos ingenieros, a estos tecnólogos importantes, pues ahora ya no van a tener para qué estudiar ahí los muchachos, porque vendrán de fuera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? No podemos encontrar en otro lugar del mundo un ejemplo similar, ¿no? No podemos encontrar en el mundo un lugar donde prácticamente una quinta parte del Golfo de México, que corresponde a México, ya fue concesionado a particulares. Entonces, claro, en un negocio tan complejo, el actuar de esa manera tan precipitada ha generado errores bárbaros y una destrucción bárbara que este país va a sufrir en las próximas décadas. Vamos a hablar de este asunto. Permítame, ingeniero, referirme a su contexto histórico familiar. Se habrá hablado muchas veces en la mesa de la familia Cárdenas del asunto petrolero. Pues fue un tema siempre presente y siempre en el interés de mi padre en primer lugar, pero yo diría que de toda la familia, siempre tratando de ver primero los avances, los progresos de la industria petrolera cuando se empezó a desarrollar la petroquímica, cuando se crearon nuevas instalaciones, trátese de refinerías, trátese de plantas petroquímicas, visitas que a mí me tocó, en este caso, acompañar a mi padre a las zonas petroleras. En fin, fue un tema que efectivamente estuvo presente en la vida familiar en muchos sentidos. Y cuando muere su padre, ingeniero, ¿lo notó satisfecho por una medida que exigió muchos pantalones, meterse con la industria petrolera? Pues esto él nunca presumió de nada de lo que hizo como funcionario, como presidente o como persona, pero seguramente estuvo satisfecho del paso que se dio para nacionalizar la industria petrolera. Se presentaron las circunstancias, se pudieron aprovechar tanto las condiciones nacionales como internacionales y se dio el paso justamente de recuperar el petróleo para ponerlo al servicio de un desarrollo nacional. Porque el petróleo ha sido un recurso fundamental que explica en mucho el gasto público, por ejemplo, como instrumento de política social, de desarrollo económico, no crecimiento, de desarrollo económico, de impulso de las regiones del país, que son desafortunadamente muchas que están en el rezago aún, de la pobreza extrema, de la explotación del potencial económico de las regiones hoy atrasadas. O sea, el petróleo es una palanca fundamental, incluso como parte básica de una política industrial. Así es. A la que hemos renunciado. Desde luego. Bueno, hemos renunciado a una política industrial en general y se ha renunciado a una rama industrial muy importante que es la petroquímica. Hace unos años sí se llegaron a producir 19 millones de toneladas de productos petroquímicos y hoy andamos en el orden de 6-7 millones. Y esto quiere decir pues que se ha golpeado severamente
a la industria petroquímica y pues prácticamente no se le ha impulsado para generar nuevos productos, para ir por delante en muchas cosas, puesto que hoy la petroquímica o los productos petroquímicos los encontramos en todo, en el micrófono, en la mesa, en la industria aeroespacial, en los vehículos en los que nos movemos todos los días, en fin, en cuestiones de vida doméstica y en todo el avance industrial más importante que pueda darse. Vamos, si me lo permite, hacemos una pausa, bueno, y para ir después al resultado de las reformas, ¿no? Decías tú, se hicieron de manera muy acelerada, como que si tuvieran prisa, ¿no? Y eso ha dejado una serie de problemas que ahora, a los que ahora nos encontramos. Estados Unidos supo de su dependencia petrolera del mundo árabe y dijo, no, esto ya no nos vuelve a suceder, ¿no? Y cambió las cosas, aplicó una política estratégica que hoy da resultados, una prueba de lo que nosotros realmente creo no hemos Aquí, hecho. por ejemplo, el particular dueño del petróleo, con los nuevos cambios, puede venderlo a quien le convenga, aunque esto provocara desabasto nuestro. En Estados Unidos, vender una cubeta de petróleo, ya no hablo de un barril, pues requiere un permiso del gobierno para exportarse. A una pausa, regresamos. Aquí estamos a fondo en un tema que me parece fundamental en la historia de este país. Hubo un secretario de Estado en materia económica que decía que la mejor política industrial era la inexistente. En la época de Salinas, sí, fue sí, que no hubiera política industrial. que era la mejor política. Jaime Serra. Porque tenemos mucho miedo de que Estados Unidos nos pudiera acusar de subsidio el hecho de aplicar una política industrial, como si el gobierno norteamericano... Pero más que no eso fue una cesión de los mercados nacionales a los productores extranjeros. Y esto lo vemos desde las cuestiones, es decir, los productos agrícolas, hasta pues prácticamente cualquier rama industrial. Y decía usted, dejamos de atender una industria que es estratégica y que equivaldría incluso a la seguridad alimentaria, ¿no? Porque si Pues no atendemos la estamos producción con petroquímica, riesgo, como decía Sergio, de la seguridad energética y consecuentemente con la seguridad nacional. Entonces, quedarnos sin combustibles, si seguir dependiendo de los combustibles, como se depende actualmente, pues nos condiciona a que hagamos lo que quiere el dueño de los combustibles, porque si no esto revienta. Pero la seguridad nacional tiene que ver con que, ok, la situación es que importas el 70% de tus gasolinas, sí, pero no tienes capacidad de almacenamiento. Tu capacidad de almacenamiento, ¿qué será? ¿Una semana? No. ¿10 días? No, es que esa es la circunstancia. Y si el otro, el que te vende, decide, tal vez no de manera explícita, pero por algún accidente de un ducto, etcétera. Un invierno fuerte. ¿Qué vas a tener en este país? Por eso decía yo, no es solamente un problema ideológico en cuanto a cómo piensas a tu país, ¿no? Sino que, dada la magnitud de la economía nacional, este es un riesgo bárbaro. Implica problemas para la producción, implican precios, implica abasto para las necesidades esenciales de las familias, etcétera. Es un problema de seguridad. El saldo de la reforma energética y de las reformas o los cambios que se hicieron en materia petrolera dejan muy maniatado al futuro del país, ingeniero. Lo dejan muy frágil, lo dejan con muchos riesgos que, pues yo diría que cualquier país que no es hoy México no se expone a esos riesgos. Esto es, o tiene más capacidad de almacenamiento los países que no son productores de petróleo. En el caso de los países petroleros,
en función de lo que están explotando, tienen por lo menos una perspectiva de 20, 25 años, si no es que más, y aquí redujimos esa perspectiva que la teníamos hace algunos años a no más de 6, 7, 10 años en el mejor de los casos. Entonces estamos sin exploración suficiente y entregando lo que se tiene, pues a ver a dónde se quiere vender el petróleo, es decir, ni siquiera para utilizarlo en nuestras propias necesidades, sino a partir de lo que son las llamadas licencias, que son concesiones que están prohibidos por la Constitución, incluso a pesar de las reformas o con todo y las reformas, pero quienes son licenciatarios, como les llaman, pueden vender su petróleo al 100% como les dé su gana. O cuando el Estado mexicano se asocia con particulares, la proporción que corresponde a los particulares también puede ser vendida a donde les convenga. Entonces, eso nos puede, a un plazo corto, o si tenemos un incremento en los precios del petróleo internacionales, pues se vende para afuera y no necesariamente para satisfacer nuestras necesidades. Y si aquí hay desabasto, pues mala tarde, simplemente mala tarde. ¿Cómo pasa, por ejemplo, con los mangos de exportación? ¿Cómo puede pasar con las piñas de exportación? Pues sí, pero si nos quedamos sin piñas, comemos mangos. Si quedamos sin manzanas, comemos peras. Pero sin petróleo no podemos echarle agua al tanque de gasolina. En este contexto, ¿hay posibilidades de recomposición? Mira, yo te diría, en primer lugar, ya dijimos anteriormente, los días 18 del mes de marzo de cada año, el gobierno federal hacía grandes anuncios de descubrimientos, inauguraba instalaciones, daba a conocer que este país tenía un gran ingreso de petróleo, etcétera, etcétera. Hoy no lo van a hacer así y no lo pueden hacer así. Peña Nieto señaló que para lograr que el país estuviera en mejores condiciones había que hacer esta reforma energética. Habló de miles de millones de dólares que vendrían. Tenemos, ya lo dijimos hace un momento, repartido ya entre empresas transnacionales una gran parte del Golfo de México, del territorio nacional, con una promesa de alrededor de 1.700 millones de dólares, y eso suponiendo que van a cumplir los programas mínimos a los que se comprometieron las empresas. Lo demás, estos grandes anuncios son solamente retórica. Pero Petróleos Mexicanos, aún en las condiciones que tiene y que ya hablamos, en cualquiera de los años pasados pudiéramos identificar en más de 10,000 millones de dólares sus inversiones. Es decir, ¿cuál es la inversión que llegó? Hay un fracaso completo en esta materia. Pero además tenemos un descontrol de precios. Se dijo que iban a bajar los precios de las gasolinas, de la energía eléctrica, etcétera. Esto es una mentira. Tal vez la población no conoce porque no se ha dado en los consumos de los hogares, pero los industriales saben perfectamente que este mes de enero, febrero, no les llegó su factura de electricidad porque se hizo bolas entre el regulador y Comisión Federal de Electricidad, entre la Comisión Reguladora de Energía y la CFE, la nueva facturación, y implica incrementos muy importantes. Tenemos ya lo que hablamos respecto de la refinación, una caída muy importante en los productos refinados. Señalamos el caso de la petroquímica también. Señalamos el tema de esta comercializadora que ahora sustituye a Petróleos Mexicanos. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido con la reforma energética que se anunció y se impuso a este país? En menos de 5 años tenemos realmente un fracaso terrible. Pero yo te diría, Eduardo, que para los próximos años, quien vaya a ser presidente de este país, quien gane la elección, tiene que estar diciendo cómo va a resolver los problemas que se tienen. Porque ese es un problema muy importante. Que ese es un asunto que vamos a tratar en el siguiente segmento, porque no se vale que nos jueguen con la bola ensalivada de que nadie dice cómo va a atender un asunto que es neurálgico en el futuro del país, y todo el mundo quiere guardar sus decisiones debajo de la mesa, porque finalmente es parte de nuestra decisión de voto el saber cómo van a atender los problemas que tenemos enfrente. Le preguntaría lo mismo que le pregunté a Sergio. Ingeniero, ¿ve usted
usted posibilidad de recomponer, de recuperar nuestras manos y nuestra soberanía? La posibilidad de recuperar, Eduardo, es algo que señalaba Sergio, que es muy, muy claro. Es decir, nos habían ofrecido inversiones por 140,000, 150,000 millones de dólares con la reforma energética y llegaron 1,700 y nos llegó el 1%. Y eso es la promesa. La promesa, esa es la promesa, pero en el mejor de los casos llegó el 1%. Ahora, que se puede, claro, decir, pero se tiene que empezar, yo diría, en dos líneas. Una es, sin duda, el instrumentar una política petrolera distinta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tener una exploración que nos garantice reservas probadas para un plazo más largo en función de nuestras necesidades de explotación, que esto es posible, esto es sin duda posible. Tenemos que producir, aumentar nuestra capacidad de refinación para disminuir la vulnerabilidad que tiene el país respecto a su seguridad energética y su propia seguridad nacional. Se tiene que dar un impulso a la industria petroquímica. Se tiene que recuperar la capacidad de investigación del Instituto Mexicano del Petróleo y de otras instituciones que puedan contribuir al avance tecnológico y a la investigación en materia petrolera. En fin, es posible poner en marcha una política petrolera diferente de la que se ha venido instrumentando en estos últimos años. Aún a pesar de la reforma energética implementada. A pesar de la reforma energética, en muchos casos serían medidas administrativas, así como se cambió, por ejemplo, la condición de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal para que sean empresas productivas del Estado, pues se les puede recuperar su condición de organismos públicos descentralizados, con lo cual tendrían más facilidades para desarrollar la actividad industrial propiamente. Y esto, claro, requiere también una readecuación de todo lo que es el aparato administrativo y técnico de estos organismos. Esto es, no podemos dejar que siga, por ejemplo, la comercialización pues en manos extrañas, simplemente pues para que ahí haya comisiones por las transacciones comerciales, cuando esto podía estar en manos de un organismo que no tiene por qué operar mal, yo diría, en una operación tan sencilla como es llevar la cuenta de cuánto vendes y cuánto compras. Claro. Digo, no es no debe ser algo tan complicado, claro, porque además son o vendedores a los que se les compra muy conocidos, muy determinados, y lo mismo los vendedores, es decir, los consumidores de productos que puedan transferirse aquí internamente. Entonces, esto es posible y desde luego habría que pensar, desde mi punto de vista, en revertir las reformas constitucionales. Antes de ir a una pausa, en una respuesta que les pido muy rápida, algún equipo, no les voy a preguntar cuáles, para que se sientan cómodos en poder contestar, algún equipo de los aspirantes a la presidencia, de los que existen, por supuesto, ¿se han acercado a ustedes para conocer su punto de vista respecto al asunto petrolero? Yo diría que no, categóricamente, y además a mí me preocupa porque en las plataformas registradas ante la autoridad electoral, ante el INE, ninguna de las plataformas electorales, que son los programas de gobierno, son los compromisos públicos, pues tiene una posición determinante en torno a las reformas petroleras y a la necesidad de una política petrolera distinta, más allá de que algunas señalan algo en materia de energía. ¿No? Entiendo que los partidos políticos, en este tema que consideren espinoso por la cantidad de intereses muy grandes que se pueden afectar, le estén omitiendo. Lo que digo yo es que el país tiene el derecho de conocer sobre un asunto tan importante cuál es la opinión de quién va a dirigir este país para un tema que nos afecta en lo cotidiano a todos, ¿no? A todos. Entonces,
esto es una cosa importante que tiene que discutirse públicamente. Claro. ¿no? Sí, de este asunto vamos a hablar. ¿Cuáles son los compromisos o cuáles son los aparentes compromisos de los aspirantes a la presidencia? Digo, no se vale que esperen nuestro voto si los temas fundamentales del futuro del país los tienen metido en un cajón del buró o abajo del buró incluso, ¿no? O sea, tendrían que ventilarlo, incluso de hacer un análisis y un debate público de cara a la nación, diciendo, esto es lo que voy a hacer en estos temas neurálgicos. Y uno, como el petróleo, exigiría una sola sesión para que descubran las piezas con las que piensan gobernar este país en caso que el voto les favorezca. Así es que de este asunto hablaremos en el siguiente segmento. Estamos aquí a fondo. Desde luego que si fuera el caso, hasta el momento no ha sido desafortunadamente, que algún grupo político, no importando su ideología o su tendencia, quisiera sentarse con usted para echarse un café y plantear algunas opiniones, ¿no se negaría usted, ingeniero? Al contrario, estamos urgidos de que las propuestas nuestras, que además las hemos venido presentando en distintos foros y que incluso están pues, por escrito en muchos casos, las conozcan quienes pretenden es decir, llegar al poder en el país. Vamos a suponer que son renuentes, porque hay algunos muy soberbios, ¿no? Que quieren tener las respuestas a todas las interrogantes, a todos los pendientes que tiene el país. De manera descabellada quizá. ¿Por qué? Si no se acercan, pues entonces ¿por qué no los estudiosos, que hay gran talento en la industria petrolera nacional, mexicanos? Pues organicen ustedes un foro de recomendaciones de cara al país. O sea, es que este tema no se puede dejar sin tratar y de analizar con seriedad. O sea, ¿cómo es posible que los asuntos fundamentales en este país no se analizan ni se establecen compromisos específicos? Entonces, ¿cómo quieren que les vamos a dar el voto porque están bonitos o qué? Pues mira, nosotros como Observatorio Ciudadano de la Energía, en distintos momentos, nosotros tenemos alrededor de 20 años funcionando como organización de la sociedad. Nos hemos acercado y les hemos planteado un conjunto de propuestas, una larga lista de propuestas. Me imagino que habrá otros agrupamientos de personas interesadas que estudian estos temas que también lo han hecho. Pero digo yo, lo que es indispensable es que la señora que está en la casa sepa cómo va a resolver el problema de que el gas que consume para la preparación de alimentos, para calentar el agua, todos los días sube y sube y sube de precio y tiene menos recursos cada vez. Que todos los sistemas de movilidad de combustión interna, todos los microbuses, etcétera, suben los pasajes porque suben los precios de la gasolina. Bueno, la gente tiene derecho a saber qué es lo que se va a hacer en esta materia, como de manera más general el tema que platicábamos. Este país no puede quedarse sin recursos energéticos y a partir tanto de una mala intención de desmantelar a Petróleos Mexicanos, pero también una gran incapacidad para dirigir los asuntos del país, este gobierno pues ha ido perdiendo el control del funcionamiento de este sector y decíamos, bueno, si estamos importando más de la mitad del consumo diario de gasolinas, 70%. Hay un problema en los ductos, en los barcos que tienen que venir para acá, no tenemos capacidad de almacenamiento. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se puede parar el país? O sea, tienen que decir cómo se va a resolver esto y nos tienen que decir porque además no es un tema que se resuelva de un día para otro, son años para poder resolver estos temas. Sexenios, ¿no, ingeniero? Sexenios. Pues, en algunos casos. En algunos casos, pero años, sí, sin duda. Bueno, pues construir una planta industrial, pues toma tiempo. Perforar un pozo toma tiempo, perforarlo en aguas profundas toma más tiempo todavía. En fin, es una
El tiempo juega, en este caso, en contra de la situación actual del país. Y efectivamente no estamos viendo en las propuestas electorales, al menos las que están registradas ante la autoridad electoral, pues ninguna propuesta de planteamiento integral en torno a la industria petrolera. Alguna de las propuestas, por ejemplo, la propuesta de la coalición donde estamos está viendo algunas posturas, por cierto, perdón. Donde está el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, pues se habla de la necesidad de que se tome en cuenta la necesidad de la seguridad energética del país, del abasto suficiente. Hasta ahí. En la propuesta de Morena, Partido Encuentro Social y PT, pues lo que se dice en la propuesta de la coalición es que se van a construir capacidad de refinación. Toca el punto de la refinación, pero no se habla de otras cosas. En la propuesta del Partido Verde, pues se habla de la necesidad de energías limpias. Nosotros estamos de acuerdo que una línea de los cambios en la política energética tiene que ser el impulso a las energías limpias, solar, eólica, en fin, sin duda alguna. Que otra línea tiene que ser, de entre las políticas nuevas, el impulso vía financiamientos, etcétera, a los vehículos que no utilicen combustibles que tienen su origen en los hidrocarburos. Trátese de vehículos eléctricos totalmente o vehículos, como ya se puede pensar ahora, eléctricos y de hidrógeno, o los ahora llamados híbridos de electricidad y gasolina, que serían pues los que en un momento también se tendrán que sustituir. Pero estas son parte de las nuevas políticas, pero pues simplemente cambiar una flota vehicular en las grandes ciudades, pues toma tiempo y requiere de recursos, no es nada más tener ganas de hacerlo. Y lo preocupante en este caso es que ninguna de las tres coaliciones principales que están contendiendo en este proceso electoral, pues tiene un planteamiento integral sobre la industria petrolera. Reservas, refinación, petroquímica, cambios tecnológicos, investigación. Tenemos un grave problema, por ejemplo, en que no se ha definido todavía nuestra frontera submarina, donde podemos tener tanto yacimientos transfronterizos como saber hasta dónde llegamos con Estados Unidos y con Cuba. Es decir, no tenemos determinado, en teoría sí, pero digamos tenemos que precisarlo y precisarlo en un tratado internacional, este punto donde confluyen los tres países en sus fronteras submarinas. Y el Senado pues ha estado omiso en ese sentido, ha estado incluso pretendiendo que este asunto no tiene repercusión económica, cuando bueno, pues el recurso petrolero y otros recursos de los fondos marinos o del mar en términos generales, pues son evidentemente recursos de carácter económico. Ingeniero, usted se apellida Cárdenas, ¿tiene autoridad moral para, si estos señores que pretenden nuestro voto no dan un paso al frente con sus propuestas, con sus ideas de cómo van a atender la cosa petrolera, pues usted tiene un apellido que pesa mucho en la historia de este país y podría de alguna manera convocar a grupos interesados de la sociedad mexicana, a los sabedores de estas políticas, a los talentos que México ha desarrollado, ¿no? Y que ha prestado al extranjero incluso, para hacer un foro de análisis, y pues si eso no se acerca, pues ustedes van por delante para plantear al menos aquí está esto para ustedes. Igual no le hacen caso. Nosotros trataremos de divulgar nuestra propuesta lo más posible. Y yo podría decirle que en lo personal, de manera individual, yo he señalado, a pregunta que me ha hecho algún amigo de los medios, que yo votaré
por quien tome el compromiso público de revertir las reformas constitucionales, que es el primer paso para poder hacer muchas otras cosas. Pero bueno, pues vamos a ver qué viene en ese sentido. Pues que tristes los partidos, ¿no? Y los candidatos, si no quieren entrar en un tema que ciertamente no es fácil, pero es ineludible. Yo creo que lo están tratando. ¿Sí? Yo creo que lo están tratando. Yo creo que, es decir, no veo a los representantes de las grandes petroleras el que no estén haciendo lobby con los distintos candidatos a la presidencia de la República. No creo que sea así. El tema es que no está la discusión pública y el tema es que este país tiene una tradición de opacidad terrible, que es una de las cosas más importantes que promueven justamente corrupción y otras cosas, y que esta discusión se tiene que hacer transparente, se tiene que hacer pública, saber claramente cuáles son los caminos, las alternativas por las que se pudiera optar en ese país, porque los problemas ahí están y son problemas de todos los ciudadanos, son problemas que nos aquejan todos los días y por eso tenemos el derecho de saber qué es lo que están pensando, como tenemos el derecho de los recursos que existen en el territorio de este país. Es decir, ¿por qué el petróleo es tan importante en México? Bueno, pues porque hubo un momento en que costaba $6 sacar un barril de petróleo y podríamos venderlo en lo que se quiera, en 80, 50, $100, ¿no? Todo ese excedente económico nos permitía atender la educación, las carreteras, la salud, hasta etcétera. excesos. Hasta excesos, ¿no? En el régimen de Fox, por ejemplo, se tuvieron alrededor de 500,000 millones de pesos de excedentes, ¿no? Es decir, excedente, me refiero a aquello que se presupuestó, pero que hubo más todavía, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una renta económica muy importante que debe de ser para la nación. Por eso es muy importante el tema de la reversión de las reformas, porque en la actualidad, como quedó el 27 constitucional, es que el país, la nación, es propietaria del petróleo que está en el subsuelo. Pero, ¿cuál es ese petróleo? Porque cuando se sabe que hay petróleo, ya hay un propietario ahora. Es decir, no podemos decir allí hay petróleo, no, hay que hacer exploración, hacer una perforación que permita extraer ese petróleo. Cuando el petróleo está ya en la superficie, entonces ya no es de la nación, es de un particular. Digo, no estaba así la Constitución. La Constitución daba al Estado para el desarrollo social esa gran renta que la naturaleza, de un recurso que la naturaleza puso en el subsuelo mexicano. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones de esta mesa. Muchas gracias. No se vaya, por supuesto. Bien, llegamos al momento de las conclusiones. Una cuestión, un sector, un recurso que es estratégico para el futuro del país. En muchos sentidos, la posibilidad de abatir la pobreza extrema, la reindustrialización del país, la educación, la seguridad misma, tienen que ver con un buen uso de un recurso que nos tocó administrar, ¿no? Que está en el subsuelo. ¿Todavía hay petróleo? Claro. Habrá quien se diga, ay, hoy ya no hay nada. No, bueno, pues hay que ver solamente el interés de las empresas extranjeras por participar. Si no hubiera, no estarían aquí presentes. Y hay petróleo y hay recursos que se conocen desde tiempo atrás por parte de Petróleos Mexicanos. Por supuesto que sí. ¿Cuál sospechas incluso? El tema es, vuelvo a repetir, cómo los va a utilizar este país. Y yo digo, es un tema de democracia. Es un tema de democracia porque los ciudadanos, todos los habitantes de este país, tenemos el derecho de poder decidir qué es lo que se va a hacer con ese recurso. Es decir, los problemas de seguridad que hoy se mencionan tienen que ver con un problema de desigualdad económica y de pobreza que requiere de recursos para ser atacados. Bueno, creo que este es un elemento que tiene una serie
de vínculos, no es solamente un tema industrial en sí mismo, no es un tema financiero, es un tema de qué hacer con un recurso de la nación, ¿no? ¿Qué tan difícil la ve, ingeniero? Bueno, no fácil porque, bueno, pues revertir una reforma constitucional requiere de una mayoría en las cámaras. Y bueno, vamos a ver cómo se integran y vamos a ver qué piensan y vamos a ver qué iniciativa les puede llegar, elaborada por los propios legisladores o iniciativa que pueda llegar del Ejecutivo. No sabemos cómo pueda darse en lo inmediato. Y si no, pues habrá que seguir picando piedra, insistiendo, luchando para que estas medidas puedan tomarse y el país recupere no solo un recurso, sino una capacidad para orientar, para determinar por dónde se desarrolla, por dónde se desenvuelve, cómo reparte mejor sus recursos. Y ahí sería fundamental conocer la opinión de los partidos y de los aspirantes a la presidencia. Desde luego, ¿no? será muy importante hacerlo. Algunos de ellos están más cercanos a usted, ¿no? Finalmente estuvieron en el mismo, militando en el mismo partido. Pues sí, pero yo estoy fuera en este momento de la cuestión ¿A poco no lo electoral. busca? Pues hace tiempo que no platico con los hoy candidatos, y desde luego yo no voy a buscar cuando no estoy participando en las cuestiones electorales. Claro, por supuesto. Pues que, con debido respeto a todos ellos, pues que soberbios, ¿no? Porque finalmente es una opinión que tiene que tomarse en consideración por el conocimiento que se tiene del tema y por la perspectiva, por lo menos, si piensas gobernar al resto del país, tienes obligación de conocer los distintos puntos de vista que componen el abanico, ¿no? Pues es un problema fundamental de este país, ¿no? El petróleo siempre ha sido un tema de definiciones, ha sido un tema que ha impactado toda la historia económica y social de este país. Es decir, no estamos hablando de cualquier asunto. En ese sentido, sí es muy importante discutir en concreto las propuestas, porque de lo que se trataría, evidentemente, es de modificar tanto los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para regresar al dominio realmente de la nación los recursos petroleros. Pero también se trataría de crear un conjunto de políticas que no nos llevaran a los mismos errores del pasado, ¿no? Y para eso sí es indispensable discutirlo, es decir, se requiere construir efectivamente una mayoría social, pero de entrada se puede empezar a trabajar con políticas públicas distintas, ¿no? Okay. Ingeniero, su conclusión última. Bueno, primero que el petróleo es importante y de gran trascendencia la forma como se aproveche en nuestro país, pero lo es en todos los países petroleros. Esto es, llámese Arabia Saudita, llámese Rusia, Estados Unidos, llámese China, llámese Ecuador, llámese Venezuela, Estados Unidos, Canadá. En todos los países petroleros el petróleo es un recurso fundamental que tiene una regulación especial. No se le maneja como se manejan los productos que encuentra uno en cualquier supermercado. Se maneja con una legislación especial, aún en los países más liberales y más capitalistas como Estados Unidos. E incluso diría yo que en los países no productores de petróleo, pues también es un recurso fundamental, claro, porque con esto pues se mueven industrias, se mueve todo lo que es movilidad vehicular, etcétera, etcétera. En fin, que es un recurso al que le tenemos que poner atención, cómo lo aprovechamos en la mejor forma para que efectivamente sea útil no solo al desarrollo económico o al crecimiento económico, sino también en sus impactos en lo que puede ser el desarrollo social. Ingeniero, ha sido un placer tenerlo aquí en este programa. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias, Sergio Benito Osorio. Gracias. Ya ve usted, finalmente queda muy claro que el asunto petrolero no es una cuestión de segundo orden, es un asunto fundamental, pensando en el futuro no solo de sus hijos, sino de sus nietos y bisnietos. Por eso nos atrevemos a solicitar aquí, como ciudadanos, ¿no?, que tenemos el derecho de pedirle a quienes aspiran a nuestro voto a que se comprometan con planteamientos específicos que uno pueda valorar
porque la renta petrolera es fundamental para muchas otras cuestiones, no solamente para producir gasolinas, que por cierto ya no estamos produciendo, sino también para pensar en un país más próspero, más justo, mejor industrializado, mejor comunicado, con más infraestructura y sobre todo con un planteamiento de desarrollo que favorezca a los nuestros. Gracias por su atención. Espero que esto sea motivo de análisis serio de su parte y de que comente que los señores que aspiran al voto tienen que comprometer su palabra de cara a la nación. No nos pueden dar la espalda y estarse peleando como niños chiquitos como lo han venido haciendo en las pre-campañas. Gracias por su atención, muchas gracias a quienes hicieron posible este programa. Hasta la próxima.